Bien, para todos y para todas, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro seminario Reflexiones sobre la filosofía latinoamericana. En esta ocasión queremos abordar todo el tema del pensamiento indígena, la filosofía de todos los pueblos originarios que han habitado desde hace milenios este territorio y que hacen parte de la médula espinal de lo que podríamos llamar filosofía latinoamericana. En este propósito, nos hemos llamado a la tarea de realizar una serie de reflexiones que nos permitan consolidar esta propuesta de seminario y expresar la posibilidad del pensamiento indígena de consolidarse como una filosofía. Para esta propuesta nos acompaña el día de hoy el maestro especialista en filosofía maya, doctor Gabriel Herrera Salazar, quien nos acompañará a desarrollar todo este seminario y a responder esta pregunta. Sin más preámbulo, le agradecemos infinitamente, maestro Gabriel, desde la Coordinadora Internacional en Defensa de la Filosofía y su Enseñanza Pública, su asistencia y participación, y bienvenido. La palabra es suya. Gracias a los que organizan esto, ¿no? Siempre es un trabajo que hay que dedicarle, ¿no? Tiempo, entonces se agradece eso. Bueno, no nos detengamos en agradecimientos, ojalá y la plática sirva para algo. La pregunta que está detonando, ¿no? ¿Existe una filosofía en nuestro pensamiento indígena, ¿no? Miren, hace tiempo estaba el maestro Carlos Lenkendorf, no sé si ustedes lo ubiquen, es un doctor que teniendo doctorado en la UNAM, me parece, traba clases, se va a las zonas tojolabales y en algún momento ahí saca un libro que se llama Filosofar en clave tojolabal. Los tojolabales es un grupo maya. Y decía que vivió con ellos como 10 años, ¿no? Y después regresa, dice que en esas visitas una amistad de él le comenta es que los pueblos originarios no tienen filosofía. Y él comenta, ¿no? Mi amigo, la persona que le dijo eso era por el hecho de que los pueblos originarios, claro, no hacen la filosofía como lo hacen de manera occidental. Dice, entonces, claro, si no lo haces de manera occidental, si no lo haces de la manera europea como ellos lo hacen, entonces luego no es filosofía, ¿no? Esa es la primera descalificación. Entonces, cuando estamos luchando en este debate, ¿no? Ahí añadimos un poco Miguel León Portilla en México escribió un libro en los 50 de filosofía náhuatl. Y en Joseph Esterman, me parece que es el libro de filosofía andina, me parece que se llama. Y ha habido gente que ha tratado de dar argumentos para contrarrestar finalmente el genocidio, ¿no? El genocidio de los pueblos. Y con él, pues su filosofía, por supuesto, ¿no? Los pueblos hacen su conocimiento y si matas al pueblo, pues estás matando la filosofía. Es otro tipo de resistencia, ¿no? Pero bueno, esto a nivel, digamos, cotidiano, ¿no? ¿Por qué no existe filosofía? Y a nivel académico todavía es más complejo el asunto, porque esto que se decía en una plática con el maestro Carlos Lenkendorf, es el mismo argumento que se da con argumentos, con, sí, con argumentos, con retórica más elaborada, más sistematizada, incluso apoyada en ciertos autores, donde van a reafirmar que los pueblos originarios no tienen filosofía, no se le puede llamar filosofía, ¿no? Estas experiencias un poco para que les rebote por ahí y por allá, ¿no? En algún momento, en algún posgrado, entré con el proyecto que hemos profundizado, la filosofía maya, y de los pueblos originarios de Abya Yala, se ha extendido este proyecto, ¿no?
de pronto me decían, no puedes entrar a la carrera, era un doctorado, me parece, no me acuerdo, era un posgrado. Y me decían, no, ¿por qué? Porque no existe eso que estás planteando, la filosofía maya, eh, en los pueblos originarios no había filosofía, por lo tanto tu proyecto no tiene viabilidad. Eh, no les digo qué universidad, por supuesto, ni en qué posgrado, ¿no? Ojalá y se me escuche, ahí está, es que de pronto se me puso la pantalla como que se me sacara. Y este es un debate que nosotros, a este debate, a este tipo de problemática, ¿no? Lanzamos el desafío de responder, ¿no? De responder de por qué consideramos que lo que se está diciendo y esta descalificación se puede contestar de alguna manera, ¿no? Entonces, como trabajamos con el maestro Enrique Dussel, en algún momento él tenía una metodología que utilizó, ¿sale? Para los grupos, él le llamaba el humanismo semita y el humanismo helénico, ¿no? Eran los grupos culturales que de una u otra manera, cada grupo cultural tenía una perspectiva de lo que era el ser humano. Y entonces, claro, no es lo mismo la perspectiva que tenemos sobre el ser humano eh, y eh, Medio Oriente, ¿no? Estos grupos semitas, no se piensa al ser humano de la misma manera porque cada cultura está construida con un mito, lo que le llaman el núcleo ético mítico, ¿no? Entonces, este núcleo ético mítico es una estructura, ¿no? Mental que determina de alguna manera o hace que en la práctica se generen instituciones que tengan relación con ese mito de origen, un mito cultural de origen, ¿no? Estas eran, digamos, con esta metodología, el maestro Dussel comparaba la filosofía de los griegos con la filosofía de los grupos semitas y veía las diferencias, filosóficamente hablando, cómo uno pensaba uno y uno, el otro, ¿no? Entonces, había como una perspectiva de tratar para el maestro Dussel, una perspectiva de entenderse qué era lo latinoamericano. Y esto venía por una discusión, o se hace, saltan chispas y brasas, cuando Augusto Salazar Bondy pregunta, ¿existe una filosofía de nuestra América? Y él responde, Augusto Salazar Bondy en el 68 responde que no, porque mientras seamos gente que está, hoy lo decimos con este concepto, colonizada, dominada, epistemológica, ideológica y toda esta carga, digamos, de la invasión europea, mientras seamos todavía dependientes, colonias mentales de la producción filosófica, no estamos haciendo filosofía latinoamericana, no hay una autenticidad. Leopoldo Sea le responde, ¿no? No, sí la hay, siempre la ha habido, siempre la ha habido. ¿No? Y así como la hacemos, desea sea, ¿no? Está ahí. ¿No? ¿Cuál era la problemática en este punto? Bueno, Sea consideraba que la filosofía que se estaba haciendo es la que parte de la disputa de qué es el ser humano, si los pueblos originarios, la gente que vivía aquí, si esa gente era humana o no, porque era una discusión que se dio en Salamanca, en España. Y decía, ahí ya empieza la filosofía, es decir, ¿dónde llega la filosofía a Latinoamérica? 1492. Y esto está marcando también a la filosofía de la época, porque algunos como Osvaldo Ardiles, él va a decir, no existe filosofía autóctona.
porque no, otra vez no está el desarrollo argumentativo como en Europa y estos pensadores, y entonces no hay filosofía, ¿no? Eh, por ahí habían, a Osvaldo Ardiles era parte de los filósofos de la liberación, que finalmente también en algún sentido compartían la idea de que el pensamiento filosófico, la filosofía, comenzaba a partir del encuentro con Europa. Y esto lo vamos a ver mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando Dussel, ya para el 92, va a hacer unas conferencias en Frankfurt y va a plantear, va a hacer una interpretación del pensamiento filosófico de los grupos del centro de acá de México, ¿no? Y él siempre se colocó en un lugar como mestizo. Entonces, su filosofía de la liberación a nosotros nos ayudaba mucho con la metodología, pero nosotros no nos colocábamos como mestizos, ¿no? Nos colocábamos ya en otra posición más profunda. Y ahí nos encontramos, ¿no? En la metodología que hace Dussel, ¿no? En los 60, el núcleo ético mítico, nosotros utilizamos esa metodología, pero para tratar de mostrar el núcleo ético mítico, digamos, el más profundo que atraviesa todo el continente, Abya Yala. Y los mayas eran antiguos y habían hecho una civilización que tenía escritura fonética, que hoy sabemos que es fonética porque se podía leer, ¿no? Y ¿cuál es el planteamiento del núcleo ético mítico? Bueno, pues que hay un mito, ¿no? Y ese mito es distinto en las diferentes culturas. Y si bien Dussel ya había hecho la idea del humanismo de los griegos, el humanismo semita de los grupos, digamos, que van a decantar en el judio-cristianismo, en la cristiandad que llega, es una continuación, y le faltaba una tercer patita, digo yo, al molcajete. Aquí en México el molcajete es una especie de mortero, ¿no? De piedra, se le echa chile, cebolla, sal, jitomate, no sé, y se muele con una especie no sé, es que es como un mortero, ¿no? Y tiene tres patitas, es, llamamos el molcajete, donde se hace salsa y para el taco. Entonces yo decía, la idea de Dussel de hacer o tener una filosofía latinoamericana y comprender de dónde venía esa filosofía latinoamericana, tenía estas tres partes, lo helénico, lo semita y los pueblos originarios, pero Dussel nunca desarrolló esa parte como lo hizo en los 60. Entonces, en este planteamiento nos damos a la tarea de hacer ese núcleo, de buscar ese núcleo ético mítico, ¿no? Que determina de alguna manera nuestro contexto, ¿no? Determina nuestras prácticas, nuestras instituciones, ¿no? Pero no se quedó ahí el trabajo, sino que empezó a contestar de alguna manera. Empezó a dar, me fui descubriendo cosas. Por ejemplo, normalmente lo que se dice es que la filosofía en Grecia, nace en Grecia, ¿no? Entre la academia actual, sino al menos en algunas universidades, a mí me tocó esta exclusión. Si tú no haces tesis de griegos, entonces no estás haciendo filosofía, o de filósofos alemanes, no tienes una temática de algún filósofo europeo, lo que fuera de eso no es filosofía. Y de manera estándar se dice que la filosofía nace en Grecia, ¿no? La hipótesis que estamos trabajando, que es de Paul Ricoeur y que la retoma Dussel, y que yo la leo de Dussel, no de Ricoeur, ¿no? Está planteando que el ser humano, en el Paleolítico, en los primeros seres humanos, esta es la tesis, las personas, ya cuando es Homo sapiens, ya cuando somos Homo sapiens, en ese momento el sujeto tiene ya la condición de autoconciencia. Tenemos conciencia de que tenemos conciencia, ¿no? Llega un momento en el cual en este desarrollo evolutivo, a diferencia de todas las demás especies, el ser humano se pregunta las preguntas ontológicas.
¿por qué estamos aquí? ¿No? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es la razón de ser, de estar? ¿No? Estas preguntas ontológicas se dan en todo grupo humano, en el que sea. Entonces, el preguntarse por el estar, por el ser, cuál es nuestro origen, esas preguntas ontológicas se las puede hacer cualquier pueblo, cualquier ser humano que ya es Homo sapiens, ¿no? Cualquier Homo sapiens en cualquier parte del mundo va a hacer estas mismas preguntas de alguna manera y se va a contestar de alguna manera, pero como hay regiones distintas, hay diferentes construcción de una respuesta y esta respuesta está dada en el mito. Entonces siempre les digo a los compañeros, ¿no? A los alumnos, ¿no? Imaginemos los primeros grupos, ¿no? Los primeros grupos humanos, y el joven, el niño, pregunta alrededor del fuego, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro origen? Y quizás el más sabio, ¿no? El Amauta, ¿no? El Tlamatimini aquí en México, ¿no? Va a responder, el sabio, pues, el viejo venerable, el que lo sabe, va a responder, te voy a contar la historia, ¿no? Y esta historia empieza a construir un mito, ¿no? En el caso de aquí, del centro de México, ¿no? Pues, la cuestión del maíz, ¿no? Venimos de la tierra, venimos del maíz. Estaba viendo un mito de, ¿cómo se llaman los textos de Guarachorí? Guarachorí me parece que se llama el texto, donde dice que una mujer toma un maíz, lo pone en su falda y va a generar a un dios, ¿no? El maíz, ahí en la parte, digamos, de los Andes, esta parte, ¿no? Lo que quiero decir es, el mito, ¿sí? Que se hace en cualquier cultura, que se desarrolla en cualquier cultura, ya es una respuesta filosófica a una pregunta filosófica, porque es una pregunta ontológica. Entonces, el ser humano, cuando se pregunta estas cuestiones ontológicas, no importa la veracidad del mito, ¿no? Entre el judaísmo, que es muy común entre nuestros pueblos, es pues Dios creó al mundo en 7 días. Y punto. ¿Dónde surge el humano? Lo creó, es Adán, y de la costilla saca a Eva, ¿no? La pareja, ¿no? Independientemente, es un mito, es una manera de responder, es decir, la mitopoiesis, es decir, esta capacidad del ser humano para crear una narrativa que dé respuesta a una pregunta ontológica, es de todo ser humano. Y entonces la respuesta es ya una construcción filosófica que está haciendo una respuesta filosófica, ¿sí? A una pregunta ontológica, una pregunta filosófica. Y entonces nos dábamos cuenta, por un lado, que entonces la filosofía no nace en Grecia. Y ahí ya escándalo mundial, ¿no? No nace en Grecia, ¿no? Y el segundo, ¿no? Escándalo mundial, ¿no? Los pueblos originarios de Abya Yala, desde que están en el territorio, 30.000 antes del presente, ya son grupos humanos que están construyendo su propia narrativa explicativa. También otro problema fue cuando se piensa en lo más simplón, digamos, de la filosofía, y que es lo que nos enseña finalmente, es que los griegos pasaron del mito al logos, como si de pronto de un pensamiento de creencias a un pensamiento científico, mito a logos, y no es cierto. Hasta la actualidad estamos determinados por los mitos de origen, ¿no? De las civilizaciones originarias. Y por lo tanto, otra vez escándalo mundial, y por lo tanto, ¿no? Los pueblos originarios, desde que buscamos el origen, desde que estamos aquí como Homo sapiens, están haciendo preguntas ontológicas y hay respuestas ontológicas, es decir, hay respuestas filosóficas. ¿Esto qué implica?
que la filosofía, y ahí ya viene como la problemática, otras problemáticas más, lo que arroja es de que no, el concepto Latinoamérica, por ejemplo, ¿en dónde se ocupa? A partir de 1492, si bien nos va. ¿Sí? Porque ya con las independencias, ¿no? El siglo XIX, bueno, los siglos de independencias, ¿no? Marcan ya, digamos, lo que va a ser Latinoamérica. Pero si nos vamos más atrás al origen, tendría que ser precisamente en esta parte, ¿no? Ahora, ¿preguntas? Sí, maestro, no. Lo que pasa es que, bueno, ¿Cierro la idea? ya. No, 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 no. Por supuesto, ahí esa idea Bueno, es fundamental porque en la pregunta por si el pensamiento filosófico de los indígenas realmente es filosofía, aparece entonces una interpelación por el método. Y esta pregunta, ¿por qué es fundamental? Porque se dice, si todos los pueblos plantean preguntas de carácter ontológico, dentro del método que utilizaron los europeos, fundamentalmente en ese tránsito que se llama o que se conoce en el paso del mito al logos, ¿cuál es la diferencia que se plantea entre lo que estos pueblos helénicos, a los que se le atribuye el origen de la filosofía e incluso etimológicamente la palabra filosofía, y los pueblos de la Via Yala y sus formas de pensamiento? En el término de lo metodológico, ¿qué es lo que hace que se diferencien estas dos formas de pensar, pero que la una se convierta en filosofía y a la otra se le diga que no? En el término de lo metodológico, esa es una de las preguntas que formulan acá. ya, es una gran pregunta. Bueno, eh, la diferencia es que es un modo particular de pensar, ¿sale? Cada cultura tiene un modo particular de pensar. Los griegos tienen un modo particular, pero ese modo particular no necesariamente es universal. Es decir, se puede pensar en diferentes maneras, se puede ser de diferentes maneras, hay modos de ser distintos. Ahora, ¿por qué ese se convierte en el hegemónico? Yo pongo el ejemplo siempre, ¿no? Actualmente se dice por el mundo, ¿no? ¿Cuál es el idioma universal? ¿No? El inglés. Que se tiene que ver una, una, una cuestión de origen, míticamente, o sea, ellos tendrían que ser, ¿no? ¿Por qué en África, por ejemplo? ¿No? Nada más piensen en esto. ¿Por qué en África, que tienen las construcciones del 5000 años, no hay filosofía según los griegos? Por el simple hecho de que no son griegos, ¿no? Y podemos ponerle en términos racistas, por ejemplo, por el simple hecho de que son negros y no blancos. Eso no son argumentos, digamos, es ya la posición política, lo que hace que algo sea más verdadero que otro, ¿no? Y esto va a permear en el terreno, por ejemplo, de la ética, de la estética, ¿no? Por ejemplo, llega Cortés o llegan los europeos aquí y dicen, mira, yo soy el guapo, tú eres el feo, yo soy el que hablo con el castellano y tú ladras, yo tengo el Dios verdadero y tú el falso. Y esto no es ninguna argumentación, porque esto está respaldado por la violencia de la guerra y se impone una verdad. Este es el conocimiento verdadero. Pero lo que no se espera es que haya resistencia y siempre la hay. Y esto ya es la filosofía de liberación desde acá. La resistencia cultural de nuestro pensamiento no se puede extraer por matar una generación, porque ese conocimiento viene desde el 30.000 antes del presente y está tan arraigado que no lo puedes quitar en 500 años. Al contrario, el pensamiento filosófico, ¿sí?, de los antiguos
y sigue vivo. Y es tal que aquí estamos. No sé si lo respondí, ¿qué No, por supuesto que sí, características maestro. tiene que tener? Eso, sí, a eso iba y por supuesto que la respuesta que nos brinda permite ampliar el panorama frente al tema de la relación del pensamiento filosófico que dentro de muchos sectores académicos se pretende es puro, inmaculado y está al margen de las condiciones históricas, sociales, políticas, culturales que viven los pueblos. Y por supuesto que se piensa que Aristóteles es el filósofo por excelencia y no lo puede ser Netzahualcoyotl porque es que en el proceso histórico, y Miguel León Portilla lo muestra fascinantemente, pues la historia que se narra es la historia de los vencedores y a los vencidos nunca se les permite escuchar qué tan potencial tiene. Entonces, otra de las preguntas que nos formulan en esa misma línea de argumentación tiene que ver con lo que su merced estaba leyendo y es qué características tiene que tener un pensamiento para ser filosofía. Ya. Bueno, depende de quién. O sea, si tienes que ser blanco, este que está aquí que es moreno, no, ¿no? ¿Qué características? Lo que yo podría decir a nivel general, ya con estudios serios, no de ideológicos, de violencia ni de imposición, es que tiene el ser humano, ya cuando es ser humano, ¿sí? Y se pregunta en su conciencia, porque sabe que tiene conciencia, tiene recuerdo, a diferencia de los demás, de los otros seres, cuando ese ser humano, sea niño de 2 años, sea joven de 15, sea lo que sea, mujer, varón, preferencia sexual, la que sea, por el simple hecho de tener conciencia, puede hacerse las preguntas de qué soy, dónde estoy. Esta ya es la pregunta ontológica. Y el hecho de que se pregunte ontológicamente, puede haber diversas respuestas. Eso pueden contestar de manera distinta. Pero la pregunta que hace el ser humano es el ser humano que se pregunta por sí mismo su razón de ser aquí y ahora en este estar del mundo. Esa es la característica que de pronto pareciera ser que tenemos que tener claro que para nosotros, desde estos estudios que estamos haciendo, desde la filosofía de los pueblos originarios, ¿sí? Estamos diciendo, o sea, ¿cuál es la característica? Pues que nos da, como cualquier otra pregunta, hacemos filosofía en el momento en que estamos pensándonos en comunidad. Las respuestas son distintas, pero lo que importa es que el ser humano se pregunta ontológicamente. Esa sería la característica para nosotros, ¿no? Para otros sería, pues tienes el título, ¿no? Estás citando en griego, no sé, fuiste al Congreso, entonces sí estás haciendo filosofía. Eso ya son otros criterios, ¿no? Pero cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de una sabiduría que no necesariamente está en un libro, también no está, pero hay otras fuentes de conocimiento. Y eso es de la vida, incluso hasta genéticamente. No sé si respondí lo que me están preguntando. Por supuesto que sí, maestro. Y aquí nos comenta Bueno, otro de nuestros espectadores y es, lo pongo en pantalla, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Y es de Nevia, dice acá. Y eso, que este comentario que nos hace Juan Carlos Aguiar, muchas gracias también a Juan Belis Flores, nos hace pensar entonces en el establecimiento de unos criterios de validez. Se establecen unos criterios de validez dentro de la lógica de clasificar los pensamientos y entonces se dice esto es filosofía y esto es no. Dentro de la coordinadora en la organización en que está organizando, valga la redundancia, este evento, hay muchos debates al respecto. Maestro, quisiera preguntarle frente al tema los criterios de validez que se establecen para determinar que un pensamiento, aun cuando hay todo un universo de construcción categorial fuerte, dice, eso no es filosofía, eso no es epistemología, y no podemos encontrar una lógica, y en el mundo occidental sí. Eso de los criterios de validez, ¿a qué se lo debemos? bueno, igual, los criterios de validez son establecidos
por comunidades, ¿no? Es decir, comunidades científicas humanas que tienen cierto control sobre las instituciones. Ahora, lo que sí queda claro es que a ver, lo que debe de quedar claro es de que cuando hablamos de pensamiento o de filosofía, tendríamos que también abrir el panorama de la filosofía, es decir, ¿qué es filosofía? ¿No? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo podemos validar qué es y qué no? Y tiene que ver con el ser humano nuevamente. O sea, el ser humano es el único que logra preguntarse, ¿quién pone la verdad? ¿No? Nosotros decimos, hay una verdad material, real, concreta. Y hay un modo de validarlo, ¿no? ¿Quién lo valida? ¿No? ¿Quién valida que hay un muerto aquí? No está aquí, pues, pero que hubiera un muerto aquí enfrente, ¿no? Aquí tirado. ¿Quién valida que realmente esté muerto o no? ¿Lo real? La verdad como tal, el hecho está ahí. La validación es importante, pero ¿para quién le sirve? O sea, es válido porque yo tengo un libro por acá, se los enseño para hacer propaganda. A ver, una vez que yo haga este libro, ¿no? Que ya lo tengo, que ya lo escribí, a partir de aquí ya hay filosofía maya, porque ya está en un libro que presenta en términos occidentales, en castellano, que tiene estos criterios que te pide la academia para que te lo valide. ¿Eso hace que a partir de ahora haya filosofía maya? No, la filosofía maya tiene infinidad, ¿no? Entonces ahí habría que abrir un poco el panorama de qué entendemos por filosofía. El ser, lo ontológico. Otra vez, ¿qué es lo que estamos planteando? Las preguntas que las preguntas ontológicas y las respuestas como tal. Las respuestas se están dando en mitos. Esos mitos generan instituciones. Entonces, si llega un pensamiento, imaginen que aquí de pronto hay siete inframundos en el Mitán, ¿no? En el Xibalbá, en el Sipay, ¿no? Y 13 cielos, ¿no? Y llega el Dios único con la tendencia del Dios único y uno dice, el Dios único dice, hay un cielo y hay un infierno, el Dios de Europa, ¿no? Hay un cielo y un infierno. Pero yo lo valido desde mis modelos de 13 cielos y 9 inframundos, y digo, no, eso es inválido. Ese reduccionismo, ¿qué? ¿Qué es lo único común entre ambas culturas? Que hay un ser humano que está pensando y que está respondiendo a preguntas ontológicas. Ahora, que de eso tengamos que llevarlo a sistematizarlo ya de manera filosófica en términos hoy académicos, también se puede hacer. También se puede hacer. ¿Quién lo valida? Las instituciones que validan qué es la filosofía. ¿Cómo se establece? Decíamos hace rato, ¿cómo se establece que la filosofía nace en Grecia? El amor a la sabiduría y la sabiduría nace en Grecia. ¿Quién lo valida? ¿Cómo se validó? ¿No? Evidentemente hay un lenguaje, ¿sí? De lógica, porque dicen, no tiene una lógica. No tiene una lógica. ¿Lógica de quién? Claro que hay una lógica. Cuando se construye el mito, ¿no? El Prometeo, ¿no? Que es el eterno retorno de lo mismo, lo uno, ¿no? Dios único, pues claro que tiene ahí una expresión cultural y se materializa. Todo mito, ¿sí? Ese núcleo ético mítico, lo que hace es en algún momento condicionar de alguna manera culturalmente la temporalidad real en la que estamos y genera instituciones para vivir y sobrevivir, vivir en comunidad. Y de ahí se genera la política, de ahí se genera la economía, de ahí se generan una serie de cosas, ¿no? Entonces, lo común otra vez es la vida comunitaria para todos. Y ahí hay respuestas distintas, modos distintos de hacer política, modos distintos de hacer ética. Y esto no quiere decir que sea relativismo, es que todos somos seres humanos, sin distinción, y nos hacemos las preguntas ontológicas. Pero pues bueno, son debates, por supuesto.
No sé si contesté. Ya, ahí me escucha, maestro. Ya, es que se fue Sí, el audio. Lo que mencionaba usted nos abre paso a la siguiente pregunta, decía, porque nos dice aquí Juan Belis Flores, ¿no cree usted, maestro, que en el afán de admitir que todos los pensamientos son filosofía, pueda caer en el relativismo? Y la última parte de lo que enunciaba usted en su argumento anterior, pues mostraba precisamente eso, que no es un ejercicio de relativismo, sino un reconocimiento del ejercicio de ese ser humano que se piensa. Entonces, ante esta pregunta, maestro, ¿cómo lo ve usted? sí, claro, es esto, ya lo veíamos un poco, ¿no? Es decir, aquí el punto es diálogo intercultural, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos hace común? Ya lo decíamos, lo que nos hace común es que somos seres humanos de cualquier cultura, de cualquier género, que tenemos conciencia, de que tenemos conciencia y nos podemos preguntar ontológicamente y responder de alguna manera por medio del mito, y eso nos da una tranquilidad ontológica, nos hace sentir seguros. ¿De dónde venimos? Del maíz. Perfecto, me voy a dormir sin estarme preguntando qué será de mi existencia, una tranquilidad ontológica. Y esa tranquilidad ontológica de una cultura de pronto entra en diálogo con otra cultura, pero no es lo mismo el diálogo que el genocidio, porque la cultura de lo uno no acepta lo otro. En este caso, nosotros, al menos desde acá, la complementariedad originaria, ¿no? Ometeotl, Alon Cualom, Tocapo y Maimana como principio, hombre-mujer, siempre acepta lo otro, lo distinto, lo análogo, lo que yo no soy. Y solamente ese dos como principio genera vida. Entonces, claro que se puede hacer diálogo intercultural, pero cuando hay una cultura de lo uno, de lo esto es lo verdadero, mi cultura es y la tuya no, es una cuestión imperial y se impone. Y eso sí es relativismo, porque no se ve que lo que nos hace común, ¿sí? Está por encima de cualquier relativismo. El ser humano es tan misterioso interculturalmente, ¿no? Es tan misterioso en el sentido de que sin saber la misma lingüística ni la misma cultura, pero cuando se está en sentido de peligro, puede ser solidario con un otro, ¿no? Eh, el desierto, ubiquemos las experiencias del desierto, de los desiertos, el de Chile, el de, no sé, el de aquí en México tenemos, ¿no? Estas experiencias del desierto. Y en esas experiencias del desierto, finalmente, en estas situaciones límite de lo inhóspito, el que aparece es sumamente solidario con la vida humana. Y a lo mejor no hablamos el mismo idioma, no hablamos la misma lingüística, no vestimos igual, no tenemos la misma cultura, y sin embargo, la vida es lo que nos hace común y nos hace comunidad. Y esto rompe cualquier relativismo. Entonces, otra vez, no estoy diciendo que uno, aquí lo que quiero decir es, no hay un pensamiento filosófico, no está por encima del otro, cuando sabemos que el discurso filosófico es un discurso, pero lo que sustenta ese discurso filosófico es un ser humano que está en cualquier parte del mundo. Y esto ya es interculturalidad. ¿Sí? No sé si me di a entender esta parte, ¿no? Por eso no es relativismo, porque estamos en lo común en la vida. Y para nosotros no solamente es la vida humana, ya desde el planteamiento desde acá, no solo es vida humana, sino la vida humana es siempre con la relación que nos da vida. Pachamama, que sería un árbol, los animales, eso también es comunidad, eso también es vida. Ese también, ahí también hay un diálogo, no sé si intercultural, ¿no? No sé cuál sería la palabra, un diálogo con un otro que ni siquiera es humano. Pero esto, ojo,
No lo tiene Occidente, porque Occidente es un sujeto frente a un objeto, y lo que está fuera del objeto, en esta epistemología kantiana moderna, es algo, como ese objeto lo puedo someter, dominar, controlar, aniquilar. Y esta es una práctica distinta que viene desde un mito. No sé si logré responder lo que me preguntaba. Claro que sí, maestro, no, y acaba de abrir un debate ya en estos cortos minutos que nos quedan. Ha abierto un debate allí en el chat interesante y nos dicen aquí, es imposible hacer filosofía sin la historia de la filosofía de Grecia y Europa. También se nos dice, no somos géneros, somos personas. Y finalmente, la misma persona nos dice, ¿cuál es la diferencia entre cultura y civilización? Apareciendo esta pregunta en el marco de lo que se decía, de que pues todos somos seres humanos, y esto lo escuché y lo leí precisamente en Enrique Dussel, cuando dice que el principio de posibilidad de cualquier tipo de pensamiento es la vida misma, ¿no? La vida como principio de posibilidad de la filosofía, de los planteamientos éticos y demás, y que usted muy bien nos ha expuesto. En esa línea argumentativa, la pregunta aquí entonces nos hacen es, ¿cuál es la diferencia entre cultura y civilización para desde una concepción del pensamiento indígena como pensamiento filosófico? Sí, aquí es una buena pregunta, ¿no? Es una... Nosotros ya en la sematización de esto, de otra vez posicionándonos desde la perspectiva de la filosofía de la liberación, eh, entendemos por civilización cuando un pueblo se ha desarrollado la capacidad de sistematizar eh, su pensamiento. Claro, pero para poder sistematizar tu pensamiento, el pensamiento de una cultura, ¿sale? De un pueblo originario hasta llegar a civilización originaria, eh, va a depender de lo económico, de lo político. Entonces, una civilización no es civilización si no tiene una acumulación de bienes para que haya un grupo de personas que puedan dedicarse de lleno al pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que toda civilización, si bien alcanza un grado de esplendor, el clásico, los periodos clásicos, ¿no? El Tahuantinsuyo, quizás, ¿no? Sería el ejemplo, el Tikal en Chichen Itza, Teotihuacán, Chavín, ¿no? Eh, 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 son civilizaciones, pero que para tener esas megaconstrucciones se requirió una acumulación de recursos y de tributos para que lograran sistematizar su pensamiento. Entonces, la civilización, si bien es un esplendor, a su vez su otra cara es la decadencia. Es la decadencia, ¿por qué? Porque para llegar a ese tipo de civilización se requirió mucho sometimiento, mucha guerra. Y claro que esto cobra su precio con la historia. ¿Sí? Entonces, una civilización tiene estas dos, al menos nosotros así lo entendemos, estas dos formas en que aparece. Por un lado aparece como el nivel de esplendor donde se da una escritura, una sistematización, hay escuelas de conocimiento, hay arquitectura monumental, ¿sí? Pero por el otro lado, el lado oculto de eso, que hay que entenderlo así, es todo el dolor que tuvo que, todo el tributo, toda la opresión que tuvo que extraer de otros pueblos, también de aquí de la zona, ¿sí? Para lograr eso. Entonces la civilización, podemos entender eso. Cultura la vamos a entender como lo que el ser humano es como ser humano, la transformación de la naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando el ser humano transforma la naturaleza, ¿sí? Cuando la hace consciente y le da una forma distinta a la que es en su naturalidad, está haciendo cultura. Por lo tanto, el lenguaje, el conocimiento, el mito, ya son cultura. Eso sería cultura. Y esto sería todo ser humano. La civilización
se da en ciertas regiones solamente, centros de poder político imperial. Así lo utilizamos nosotros. Perfecto, maestro, muchas gracias. Vamos a ir finalizando nuestro encuentro con 3 comentarios, preguntas que formulan aquí nuestros espectadores, nuestros asistentes a esta sesión. El primero es de Gerardo Luis Martín Conde. Dice: mi querido maestro Gabriel Herrera, fuiste mi primer contacto con tus clases por internet con Enrique Dussel y desde entonces lo sigo. Mi pregunta tiene que ver con el zapatismo como filosofía indígena y cómo se relaciona con las filosofías del Abya Yala. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre ellas? Reitera, el zapatismo y el Abya Yala. Esto es un tema complicado, pero brevemente a Gerardo, ¿qué le podríamos responder, maestro? Sí, mira, ¿qué hay de filosofía maya en el zapatismo? Pues todo, ¿no? Otra vez, la tesis que hemos trabajado, seguiremos trabajando y que parece ser que nos da cierta de entendimiento. Hay un núcleo ético mítico. El mito de los mayas tiene que ver con el maíz, pero con los gemelos, ¿no? Con las dos partes, la muerte y la vida, siempre la luna y el sol. Eh, y esto se va a ver reflejado en su política, ¿sí? Otra vez, el núcleo ético mítico decanta en instituciones, una de ellas es la política. Y en la política, por ejemplo, se habla, por ejemplo, del mandar obedeciendo. Este mandar obedeciendo, ¿quién es este? A ver, pongo en el ejemplo, el subcomandante Marcos, cuando es el jefe militar y aparece en las entrevistas en las primeras horas de 1994, dice: yo soy subcomandante. ¿Por qué subcomandante? Y él responde: porque detrás de mí está la comandancia en general. ¿Y quién es esa comandancia? Los pueblos. ¿Esto qué decía? Detrás está la comunidad, siempre. Y esto viene en el mito, porque para cuando el ser humano naciera, para que tuviera que nacer, hubo una comunidad de dioses creadores, y estos dioses creadores dieron la vida. Lo que siempre está es la comunidad, siempre el nosotros, el mayas. Eh, este mandar obedeciendo no es una ocurrencia teórica de algún filósofo de la filosofía política moderna, porque para los modernos es el yo pienso, pero además es el individualismo, el egoísmo, la violencia, ¿no? El yo puedo más, el quien roba más, este tipo de corrupciones del yo, pero en el nosotros, ¿sí? Es distinto porque el representante político solamente es un vocero de otros. En cambio, la política moderna es un yo que se impone a los que somete, porque soy el absoluto de Hobbes. ¿No? Y todos tienen que ceder su poder para que yo mande, o rey. Esta es una diferencia. Ahora, todo este tipo de política se va a dar en todo el continente. Evo Morales últimamente sacó lo mismo del mandar obedeciendo y dijo: mi poder es un poder obediencial, de obediencia, de servicio a mi pueblo, a la gente, a estos que están detrás. Es una especie de servicio de donación. Yo lo doy. ¿Por qué? Porque fue el mandato que se me dio. Es una responsabilidad, no es un privilegio, ¿no? Es una responsabilidad. Y este tipo de políticas de comunitarias está en todo Abya Yala. Y otra vez, la comunidad no solamente es humana, la comunidad es con Pachamama, desde siempre, porque Pachamama finalmente es parte del mito de creación que nos da sentido a nuestro origen. Este sería un poco lo que me preguntas. El zapatismo, toda su estructura militar y política, es una estructura que tiene fundamentos en los mitos de orígenes mayas antiguos, muy antiguos. Y muchas veces la política neoliberal del gobierno no lograba, por eso era tan desconcertante, porque no lograban captar cómo funcionaba el asunto.
¿Por qué? Porque tenían una mentalidad epistemológica de la modernidad, de una política moderna, y entonces esto desquiciaba el juego de ajedrez, donde ya se sabían las reglas, pero cuando llega y patea el zapatismo, el juego de ajedrez ya no saben qué hacer, porque son otras reglas, es otra lógica, es otra ontología, es otra manera. Y esto es lo que también es parte de la resistencia de los pueblos actuales de todo Abya Yala. Este tipo de resistencia que tiene otro tipo de lógica, porque tiene otro tipo de mito y otro tipo de resistencia. Y si no nos han exterminado es por lo mismo, porque inteligentemente hemos sabido sobrevivir hasta sus últimas consecuencias. Por eso el genocidio no ha sido total. Eso podría decir. Listo, muchas gracias, maestro. Además que dentro del zapatismo, Vamos a ver, el lo último, último claro que sí. sería, La en todo referencia a el Zapata, continente bueno, tenemos el núcleo, sí, nada señor. más para, ahorita, no sé, Más hacia abajo. para decirles que el núcleo ético-mítico entre los pueblos nuestros en todo el continente, otra vez yo lo digo, tiene que ver con el Alón Cualón, Tocapu y Maimana de los Andes y el Ometeotl entre los mexicas. Este principio de complementariedad es lo que fundamenta muchas cosas, ¿no? Y eso está en todo el continente, en lo más profundo, en la raíz más profunda. Eso. Listo, maestro. Muchas gracias. Y la última pregunta sería para ir finalizando nuestra sesión. Y la pregunta acá, la pregunta que hacen es acá, esta. Dice, maestro, si ningún pensamiento filosófico está por encima de otro, sería lo mismo alguien que piensa de forma superficial sin mucha reflexión que alguien que ha cultivado la reflexión profunda por 40 años. Saludos desde Perú. Sí, nosotros estamos planteando, mira, que nadie enseña a nadie, todos aprendemos de todos. Pero otra vez este es un diálogo ya no intercultural, sino intergeneracional. Aquí el gran error a veces, muchas veces, es la soberbia del yo moderno de decir yo soy el que sé y tú no. Yo tengo 70 años y tú tienes 2, tú no me vas a enseñar nada porque yo ya lo sé todo. Y esto es falso. Alguien de 70 años puede decir yo puedo aprender no porque el niño de 2 años él mismo tenga conciencia de estarme dando una lección, pero me está enseñando algo. Pero como yo lo sé todo, este ego moderno, ¿no? Yo no acepto la interdisciplina, no acepto la interculturalidad, no acepto la intergeneracionalidad de los conocimientos. Yo sé algo, tengo 70 años, no sé, 80, ¿no? Por poner un ejemplo. Y tú tienes 16, 15. Y que yo lo sepa todo es falso. Y que tú lo sepas todo también. Partimos del principio de que ambos somos unos ignorantes de este misterio que es la vida. Y que yo puedo aprender algo de ti es porque me estoy abriendo a querer comprender al otro. Y que él aprenda algo de mí también. Pero esto sí implica un trabajo distinto ontológico. Porque siempre, la pregunta es, ¿alguien sabe más? ¿Lo estás viendo cuantitativamente? ¿Cuántos libros ha leído uno? ¿Cuántos libros ha leído el otro? Yo puedo aconsejarte algo de lo que sé, pero eso no es la verdad absoluta, en lo más mínimo. Y la persona joven puede precisamente aportar lo nuevo a aquel que no lo sabe, ¿no? Yo soy un retrógrada de los sistemas de cibernéticos actuales, del Internet, ¿no? Le pico más o menos, pero alguien muy joven me puede enseñar otras cosas si yo quiero también abrirme a aprenderlo. Pero esta es una actitud distinta, si te das cuenta. Estamos partiendo de Freire. Nadie enseña a nadie, todos aprendemos de todo. Y si seguimos ese principio, no hay jerarquía de a ver quién sabe más, quién sabe menos. Solamente les cuento esta historia, a ver. Un día, mi yo moderno, siempre lo pongo, ¿no? Un día mi yo moderno es, llego a la montaña, ¿sí? Y me dicen, con mis 3 libros de ahí del Capital en la mochila, ¿no? Y me dicen, vamos a subir la montaña. Vamos, claro. Y me dicen, a ver, para empezar, te tienes que quitar tus botas, esas que te compraste no sé dónde, ¿no? Pues están bien bonitas, ¿no?
tienes que poner estas de hule, porque vamos a pisar lodo, y si tú llevas esas botas que llevas, se te van a quedar atoradas. Vamos a caminar en medio de la selva. El primer golpe al ego, pues ya lo sé todo, tú no me tienes que decir, y después viene, te vamos a enseñar a caminar, tú vas a caminar donde yo piso, pero yo tengo un ego tan grande que no, tú no me vas a enseñar, yo soy el que te tengo que enseñar porque yo vengo de la universidad, soy el licenciado, soy todos estos libros que tengo. También me decían, ¿y por qué cargas tantos libros? Allá donde vamos está húmedo, y después de 3, 4, 5 horas caminando en medio de la selva, el peso de la mochila es, quiero tirar estos libros. La soberbia del ego moderno tiene que limitarse, si no, no vamos a aprender otro tipo de formas de vida. No vamos a entender la filosofía de los pueblos originarios. Sería imposible. Es una invitación al diálogo, ¿no? Entonces, es eso, yo así recuerdo. Lo peor, Listo, maestro. Bueno, lo, sí, sí, lo perdón, peor, perdón, perdón. lo peor es cuando otra de enseñanza, se las comento, cuando ya llegamos hasta donde íbamos, y me decían, me decían algo así como, eh, tú, Gabriel, nos vas a enseñar a liberarnos, nos vas a enseñar a resistir. Llevamos más de 500 años resistiendo, y tú nos vas a enseñar, pero es el ego moderno el que va a liberar. Y ya en términos de filosofía de la liberación, nadie libera a nadie, todos nos liberamos unos a otros en comunidad. Y la comunidad no se reduce a seres humanos. Eso que es. Bueno, maestro, muchas gracias. Como entendemos, el tiempo es limitado y usted me había planteado que tenía solamente una hora. Lo último, lo que quisiera preguntarle o más solicitarle un favor es que nos hable brevemente de ese estudio de la filosofía maya que tiene, que nosotros divulgamos para que la gente lo pudiera conocer y que nos encontraremos dentro de esas obras, leyéndolas a profundidad. ¿Qué es eso de la filosofía maya? Brevemente, lo que nos pueda exponer. Bueno, lo de la filosofía maya, lo interesante es esta metodología. La filosofía maya, al igual que las filosofías a lo largo de nuestro continente, está llena de una sabiduría. Ya lo dije a lo largo de la sesión, la filosofía maya tiene como principio el alon cualom, eh, y esta complementariedad hombre-mujer es el fundamento de todo esto, pero con ese tipo de principios podemos avanzar en comprendernos, ¿no? ¿Por qué actuamos como actuamos? Chichen Itza, por ejemplo, es la última ciudad más emblemática, y esta ciudad lo que hace es que entre los mayas había muchos reinos, y entonces todos se peleaban, ¿no? Todos se peleaban. Y llegó un momento en el cual fue tanta guerra que llega a un consenso donde ahora era un sistema de gobierno de los hermanos, es decir, ya no se peleaban, sino que ahora empezaron a hacer una ciudad de un gobierno compartido. Hay una primera parte en estos libros, la primera parte histórica. Después ya nos metemos a la fundamentación de cómo se concibe el ser humano, cómo se concibe a sí mismo, el maya como maya, ¿sí? Y por último, sacamos las conclusiones de lo actual, de eso que rastreamos actualmente, cuál es ese pensamiento, y nosotros creemos es en ese sentido. Miren, eh, nosotros venimos de unas familias pues, maya, ¿no? Y nosotros hemos perdido la lengua, la lingüística. ¿Por qué? Porque hace muchos años llegamos y estamos en la Ciudad de México y aprendimos a hacer aquí el grupo del centro de México en el castellano. Pero tus genes no los puedes negar. Y la manera en que fuiste construido al interior del hogar sigue manteniéndose el núcleo ético mítico de hace miles y miles de años, aún actual. Aún si yo hoy voy a Europa y vivo como europeo, hay principios que se me fueron dados desde mi infancia, y que esa fue la infancia de mi madre y de todas estas generaciones que han llegado hasta nuestros días. Lo maya no es una lengua, sino el modo de ser, de estar, de vivir, de resistir. Eso es lo que quiere dar el libro, y está haciendo una propuesta no para los mayas,
para los mayas, porque los mayas así se vive y ya, ¿no? No es necesario hacer un libro, pero es un libro que es un puente intercultural para aquellos que se dedican a la filosofía académica y que entiendan un poco porque no quieren entender de otra manera. Y esa es la manera de decirles, esa es la manera de decirles. Y por eso se hace un trabajo intercultural para ellos, para que ellos empiecen como a pensar lo que están haciendo y puedan entrar en el diálogo. Es eso, ¿no? Entonces, por ahí van a encontrar, es una investigación de muchos años, a mí me encantó, fue una muy buena experiencia y que nosotros creemos que estamos dando argumentos nuevos y discusiones nuevas para la problemática que estaba estancada. Existe una filosofía de los pueblos originarios. ¿Cómo? Porque lo que yo me he encontrado sinceramente es que los que están haciendo hoy filosofía de los pueblos originarios se meten a la lingüística y son lingüistas muy buenos, pero hace falta entender de fondo lo ontológico y cuesta trabajo. Entonces, hacer filosofía desde esta perspectiva no es hacer lingüística solamente, es ir más allá a lo profundo del ontológico del ser y describir esos modos de ser, estar y poderlos mostrar ya en categorías filosóficas actuales. Eso es lo que está haciendo ese libro, es por donde va. Si ustedes leyeron lo que les mandé, por ahí va la discusión que tuvimos. Eso, me pasé 2 minutos. Bueno. No, está perfecto, maestro. Agradecerle infinitamente su tiempo, su disposición y solamente molestarlo con algo más y es enviarle un mensaje a todos los integrantes de esta coordinadora que buscamos defender la filosofía, abrirnos a otras formas de pensar filosóficamente, combatir esa lógica de mercado del neoliberalismo y por supuesto a todos nuestros espectadores a que sigamos en esta lucha de defensa del pensamiento. Solamente unas breves palabras de despedida y eso sería todo, maestro. Pues muchas gracias a ti, Sebastián, a todo el equipo. Yo, como vuelvo a repetir, me parece impresionante el trabajo que hacen y cansado, por supuesto, y entonces mi reconocimiento a ustedes y si de esto sale algo positivo para dialogar, charlar, pues estamos con el corazón abierto para ustedes, ¿no? Y gracias por la invitación, porque quiero decirles que hay pocos espacios, hay espacios reducidos para hablar de esto, en filosofía. Muchas gracias. Bueno, gracias maestro, gracias a todos nuestros espectadores y no se olviden, conéctense en la tercera sesión, estará próxima a salir sobre el pensamiento filosófico en la época del dominio colonial y la posterior proceso de independencia. Esta es la Coordinadora Internacional en Defensa de la Filosofía. Muchas gracias por su conexión y hasta luego.